Bienvenidos amigos de Canal 11 La Palma y Canal 4 Tenerife, una semana más a este vuestro rincón Palabras Mayores. Hemos vuelto al municipio de Punta Gorda, municipio del almendro en flor, como también es conocido, porque en nuestra última visita conocimos a alguien que no queríamos dejar escapar y, cómo no, hemos venido a ponerle nuestras cámaras y nuestros micrófonos a don Virgilio Brito, o como lo conocen en su municipio de origen, Lino. Sí, así es. Bueno, pues yo antes que nada agradezco al Canal 11 que ustedes hayan tenido la molestia de venir a hablar con nosotros, pero pues empezaría por decirles, para hablar algo de mi vida. Yo recuerdo muy bien que me crié en una casa de migrantes y esta tierra nuestra, la tierra canaria, yo creo que no había sido posible de llegar a lo que ha llegado hoy si no habían sido los inmigrantes. La primera aportación que le hizo a Canarias fue la inmigración a Cuba. Yo, como les digo, mi abuelo me contaba y él echaba viajes a Cuba, traía, me acuerdo en aquellos tiempos, no había transferencias bancarias, no había banco y habría que tener el dinero en una faja de cuero, personalmente traerla por acá, no había transferencias bancarias, no había nada. Y entonces él traía ahí en monedas de oro, y al llegar aquí había dos personas que se encargaban de a la gente de Tijarafe, cuando regresaban de Cuba, ellos le facilitaban el cambio de las monedas y tal, que era un hombre en la punta que se llamó don Antonio Domínguez. Él se hizo rico, pero hasta donde yo sé, él administró bastante bien ese dinero de los inmigrantes de la punta, de la zona de la punta. Y la zona del pueblo la administraba otro señor que era político, se llamaba don Manuel Pérez, y ahí parece que no estuvo la cosa tan bien, pero al fin esa era la vida nuestra. Entonces yo sí pienso también que no habríamos llegado donde hemos llegado hoy, porque la primera fase fue los inmigrantes que llegaron a Cuba, pudieron en el caso de Tijarafe comprar todas esas tierras que eran, porque la verdad que destrozaron en Tijarafe unos recuerdos históricos tremendos que eran los graneros para guardar el grano. Tijarafe daba mucho grano y había en la plaza de hoy, había un granero enorme que se guardaban, porque la iglesia era poderosa entonces y todavía le queda algo. Y había un gran granero allí, pero en el término municipal de Tijarafe, porque daba mucho grano. Y entonces ellos se dieron cuenta pronto, los propietarios antiguos, que eran los compañeros del adelantado de Fernández de Lugo, los Macieus y toda esa gente, eran los dueños de las tierras de Tijarafe. Pero los inmigrantes a Cuba pudieron irles comprando a ellos, porque ellos tenían que trabajar esas tierras para los compañeros del adelantado a negocio. Se llamaba el tributo. Por cada 100 kilos o fanegas, se llamaban, de trigo o de garbanzos o de grano, había que darle una al dueño de las tierras. Entonces los inmigrantes a Cuba pudieron liberarse, que no es el caso de Tazacorte, que allí tuvieron más mala suerte, que todavía hoy siguen siendo los latifundistas los dueños de Casa de las Tierras. Entonces al pobre pueblo de Tazacorte le dejaron nada más que el rincón aquel donde hicieron las casas, y entonces esa era la gente que yo simpatizaba con ellos, la más rebelde de todas. ¿Qué podría ser un hombre que no tenía nada sino la casita y el hambre, y un pueblo castigado por la tuberculosis? Gracias a don Manuel Morales, el médico que tuvimos, que yo fui a él cuando niño, y ellos allá pues desesperados, ¿qué iban a hacer? Llegó la moda del comunismo y todo Tazacorte
se volvió comunista. Porque usted me reconocía, ¿cómo quiere que lo llame? ¿Virgilio o Lino? No, me es indiferente. A los dos respondo, soy el mismo. Las deudas las paga Virgilio. Porque usted me reconocía que ha sido un privilegiado porque se ha criado en el mejor entorno que podía haber. Sí, 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 sí. Que era con sus abuelos. Claro. Ahora no deja de ser difícil para un niño de 6 años que tenía yo, cuando el año 36 nos aparece la desastrosa guerra civil. Y yo recuerdo perfectamente de toda la juventud de Tijarafe que se las llevaban para el frente sin hacer instrucción. ¿Cómo se vivió en esa época en la isla de La Palma la guerra civil? La guerra civil fue terrible. Pues aparecieron encima las plagas esas de Tazacorte, la peste bubónica que vino en los almacenes de Faife, la tuberculosis que no había cómo, gracias a Morales que vino y empezó a traer la penicilina, venía de Venezuela, de los inmigrantes, porque aquí no había. Y entonces esto sigue siendo una tierra pobre, sin industrias, y ahora están anunciando petróleo y la mayor parte de la gente ni quiere saber de eso. Yo me crié, por suerte, en una tierra petrolera y algo aprendí allá de lo que es el petróleo. Porque aún a pesar de ser palmero, oriundo de Tijarafe, Virgilio decidió en algún momento de su vida... Sí, cuando las condiciones se me pusieron difíciles en Tijarafe, fui auxiliar de secretaría del Ayuntamiento de Tijarafe 12 años, pero la sorpresa cuando regreso y trato de arreglar la seguridad social, no se había cotizado 12 años de mi trabajo allí en Tijarafe, y entonces pues me encontré con algunas sorpresas y luego pues fui en Venezuela. No le pagaré nunca a Venezuela el trato que me dieron allá. Por casualidad de la vida, yo vivía en el estado de Yaracuy, ahí me fui a parar como buen palmero buscando tierra. Esa era la primera inquietud y la llené plenamente. Conseguí una finca muy bonita de 200 y tantas hectáreas en Yaracuy. Las dediqué a la ceba de ganado y al cultivo de naranja, y allí eché toda la vida, pero con esa estadía en Yaracuy, que eran unas tierras muy fértiles, conocí al ministro de Relaciones Interiores de Lara, Rafael Montes de Oca, y el trato diario que teníamos, yo le ayudaba en lo que yo podía en la finca y él me visitaba en casa, y un buen día la política da unas sorpresas tremendas, buenas y malas. No se la recomiendo a nadie, pero yo la he vivido. Y entonces con ese trato, él de golpe gana las elecciones, porque siempre Acción Democrática ganaba las elecciones. Y él era del partido copeyano. Un buen día pierde Acción Democrática el gobierno y las gana Copey. Pues el que era Montes de Oca las ganó el presidente Luis Herrera Campos y ministro de Relaciones Interiores Rafael Montes de Oca, de Lara, que él lo conoció bien y tal. Y entonces yo un buen día me manda a buscar. Dice, ven para acá. Fui a Caracas, a su casa, que ya vive allá, estaba instalado. Dice, mira, sí, yo tenía mi finca organizada y funcionaba bien, yo tenía un encargado colombiano muy competente, me llevaba muy bien la finca, y me dice, mira, la finca tuya funciona sin estar tú allí todos los días, ¿no? Digo, sí, la finca, pero yo tengo que ir allá todos los meses a pagar. Sí, estamos de acuerdo. Pues yo quiero que te vayas a Caracas a trabajar en el Ministerio de Relaciones Interiores. Y una sorpresa, ¿qué sabía yo del Ministerio de Relaciones Interiores? ¿Qué sabía yo de nada? Entonces la confianza que me tenía, pero además como nos habíamos tratado personalmente, y entonces me dice que fuera para allá. Me voy, inmediatamente me manda, que luego fuimos muy amigos, el secretario de él, que era de Lara, que lo conoció también don Felipe. Y entonces me registran, me dan una credencial. Aquello era terrible, ¿no? Que todas las autoridades militares y civiles me facilitaran mi tránsito.
para cosas porque yo era empleado del ministerio, bueno, permisos de armas, de lo que fuera. Y entonces ya entre lo más que recuerdo es que tenía el ministerio un avión, me acuerdo, un Mitsubishi. Entonces todas las semanas tenía yo que ir a Miami porque había problemas cuando ya Fidel Castro estaba en Cuba. Venezuela tenía temor y mandaron guerrilleros una vez a Venezuela de Cuba. Allá estuvieron en Venezuela. Y entonces teníamos que ir todas las semanas a Miami a ver el consulado cómo funcionaba, y yo era la que tenía con el avión expresamente, que sabía yo de navegación aérea, de nada. Y entonces con un piloto experto allí aprendí yo cómo se mueve. Yo no sabía que al final de la vida el hijo mío más pequeño trabaja en una línea aérea, en American Airlines, allá en Estados Unidos. Y allí aprendí yo que los aviones, si se observan bien las condiciones, nadie puede ir con su avión al aeropuerto a salir por allí, tiene que ir a la torre de control a buscar su plan de vuelo y allí le dicen cómo tiene que volar, si no hay problemas graves, y si los hay, también le enseñan al piloto qué tiene que hacer y tal para que todo haga bien. Entonces allí estuve los 4 años de Luis Herrera con Montes de Oca, hasta eso me tocó hacer allá. Así que me crié en casa de mi abuelo, que fue a Cuba y fue alcalde de Tijarafe. Allí vivía yo y ya me decían que yo tenía que emigrar. Yo me preparé. Desde muy pequeñito sí, ya le decían. Sí, de menos de 5, 3, 4 años. Y luego mi abuela era de La Breña y mejor que los abuelos para criarse no hay nada. Yo le devolví ya a la vida, que crié también una. Está en Madrid y gracias a Dios estudió bien y está allá. Ya tengo un hijo de ella, un bisnieto, así que ya yo le pagué a la vida y ella me está pagando a mí también. Con la felicidad que gracias puede dar un a Dios, nieto, que puede dar un bisnieto. Sí. ¿Recuerda ese momento? Me genera curiosidad. Hemos hablado en nuestro programa en varias ocasiones con inmigrantes venezolanos y muchos nos han dicho que le deben muchísimo a Venezuela. Guardan grandes recuerdos. Yo le debo más que a mi tierra, a Venezuela. Creerán que es una barbaridad, pero así fue. Porque usted emigró a Venezuela a hacer fortuna. Claro, abrirme paso. Mis primeros 2 años tuve que ir a la industria, que la industria papelera, Caracas Paper se llamaba, era una empresa muy importante y me gané. Tengo en mi casa las cartas del dueño y me demostró un aprecio y un cariño extraordinario. Me ofreció para antes y consejos buenos, esos no se pagan, eso los queda uno a deber siempre. El señor Zárraga se llamaba, Venceslao Zárraga, era de Falcón. Él tuvo que ir a Estados Unidos de migrante porque él, por causas políticas, cuando el general Gómez y la dictadura, se fue a emigrar y a ganarse la vida a Estados Unidos. Y entonces ese hombre era un hombre preparado. Y yo cuando empecé a trabajar la finca, dice, bueno, pues Virgilio, dice, pues cualquier cosa que necesite de dinero, lo llegué a ver yo hasta en Miami, lo volví, porque yo en Miami luego terminé yendo yo y tenía mi casa en Miami. Y entonces lo vi allá y entonces él siempre pendiente. ¿Qué está haciendo? Digo, pues sembré me fue muy bien con la primera siembra de papaya. Muy bien, está bien. Digo, señor Zárraga, voy a comprar una camioneta para yo traerlas para el mercado. Dice, no se meta en eso. O es a sembrar papaya o a transportar papaya para allá. No enrede las cosas usted mismo. Tenía toda la razón del mundo. Y entonces yo se las vendía luego a un transportista, traficante de esos y me salió mejor. Luego ya puse el resto eran 200 hectáreas, mucha tierra, ¿no? Puse gran parte de ella a cebar ganado, lo compraba flaco y lo engordaba y lo vendía. Y tenía 3.000 matas de naranjas allí y esa fue nuestra vida allá hasta que mi madre, a quien no le pagaré nunca, tampoco era preparada, mi abuela era preparada, pero mi madre sí, esa había estado en Cuba
y ella vio en Cuba como un tío mío, hermano de mi padre, tenía una gran finca muy buena y un buen día llegaron ni siquiera Fidel Castro, sino unos soldados allí, tomaron posesión de la finca y le dijeron a mi tío, mire, usted se vaya de aquí. Se fue para el pueblo y allí murió de la enfermedad, le dio una depresión y murió enseguida, diabético y todo. Yo llegué logré mandarle algunas medicinas de Venezuela para Cuba y el pobre, luego ya conocí yo al hijo de él en Miami, que también tuvo que emigrar de Cuba para allá, pero mi madre siempre me decía, dice, mira que tu tío estaba mejor que tú. Y cuando le llegó Fidel Castro y en Venezuela comenzaban ya las invasiones, lo que decía don Felipe antes, y yo dije, espérate a ver, yo ya no debo nada, me estaban entrando 200.000 bolívares anuales limpios ya después de pagar todo, y agarro al hijo mayor, digo, mira Oscar, tú quieres trabajar la finca y partimos la utilidad entre los dos que nos da bien para vivir. Pero ya estaba enredadito con una novia y no sé cuánto, pero el muchacho me salió muy talentoso porque tiene 2 carreras. Hizo Derecho en la Universidad de Caracas y luego en Estados Unidos hizo Magisterio y en eso está trabajando. Él dirige la única escuela que hay en 2 idiomas, en inglés y en español en Miami. Él es el director de eso y está muy bien. Y los demás, pues todos logré, la mejor estudiante de todas me salió la más pequeña. Esa le gustaban las finanzas. Me acuerdo que de niña le decía yo, digo, Raquel se llama, digo, Raquel, ¿qué te gusta más, ciencias o letras? Que ya cuando ella dice, a mí me da igual. Y eso es gerente de un banco y ahí están muy bien. Ella, el esposo es ingeniero en fibra óptica de esas, están muy bien ahí. El único que no quiso es uno que se llama, igual que yo, Virgilio. Yo quería que estudiara ingeniero mecánico. No, mecánico, y es gerente de una compañía de renta de carros, así que los 5 tienen su trabajo, tienen su casa. ¿Qué les digo? ¿Que vengan para acá para que se apunten al paro? No. Claro que no. Entonces ahora nos vemos, ahora debe venir el más pequeño aquí y yo también voy allá. El año pasado hicimos el Camino Santiago, el mayor y yo. Caminamos 50 kilómetros en un día, así que todavía me siento bien de salud, estoy bien, gracias a Dios. ¿Los primeros días, primeros meses en Venezuela fueron duros o no? Claro, yo tenía jornadas terribles en la empresa esta convertidora. Venían 10 toneladas de papel de la fábrica en bobinas enormes de 500 kilos, y salían todos los días las 10 toneladas procesadas en papeles de cuaderno, en papeles de escribir, en distintos productos que salían terminados. Cuadernos para escolares, eso eran camiones cargados completos. Ahí llegué a tener jornadas de 30 o 40 horas, lavarme con agua helada para despertarme, y yo era operador de máquinas de esas convertidoras, unas grandes convertidoras de 30 metros de largo. Entra la bobina por allá, la va rayando, las cuchillas, las guillotinas la van cortando y la otra máquina va haciendo los paquetes, y aquello es noche y día. Y yo llegué a entrar allí pues un lunes temprano y no poderme ir a acostar sino a los 2 días, y por la noche lavándome la cara con agua helada para no dormirse. Que quizás hoy día eso sería impensable. Bueno, es impensable. Uno la juventud solamente permite eso. Yo siempre fui muy fuerte, de fuerza física. Todavía la primera que se me empezó a ir es la de las piernas un poco, pero yo todavía los brazos mantengo bien la fuerza y gracias a eso, pero sobre todo lo que todavía sigo disfrutando es de buena salud. No he sido operado nunca de nada. Y vivo con 2 pastillitas porque le tengo mucho miedo a tomar medicinas que no se necesitan. Que hay mucha gente, cuando yo llegué aquí de regreso, y había mis compañeros de cuartel y de la misma edad mía, cuando entraba a la casa lo primero que había era una cesta llena de medicinas, vencidas la mayor parte. ¿Y para qué es esto? Pues yo no sé, yo me tomo 3 pastillas diarias
Y mi médico yo tenía en Estados Unidos un médico extraordinario. Y él me decía algo que sí lo creo, sigo creyendo. Dice, mira, Virgilio, una aspirina es muy buena para el dolor de cabeza. Y una Alka-Seltzer para el ácido es muy bueno. Dice, pero todavía nosotros no sabemos aquí qué pasa cuando tú le echas al estómago 6 o 7 pastillas. Yo tengo ahí, ella la conoce a Freddy, esas 12 o 15 pastillas diarias. Eso no puede ser bueno. Y yo trato en lo posible, nada, yo no, las 2 pastillitas esas porque por la mañana me dan una, esa sí es para mantener a tope la tensión. Y luego por la noche, como soy inquieto y no me gusta estar leyendo eso, entonces tengo que tomar una para que me ponga medio idiota y me duerma la noche. Entonces eso es lo que necesito y no quiero más. Vamos a ver hasta cuándo. Pero de todas maneras yo estoy en la realidad real y sé que aquí estamos de paso. Hoy estamos aquí tranquilos, ya el otro día tuve yo que acompañar a un compañero mío de Tijarafe aquí y me tocó verlo, el pobre, terminando con la vida. El que no esté preparado para ese rato no es agradable, pero hay que estar preparado. Aquí no quedamos nadie. Cuando nos toque, hay que salir también. Ya les decía antes que me vi en la necesidad, yo que nunca había hablado, porque aquí cuando yo viví el régimen, vi las palizas, dígame, yo vivía en el peor sitio de Tijarafe, yo vivía allí donde está la funeraria aquella de allí de Adelto, y enfrente tenía la Falange, el cuartel de Falange. Vi con mis ojos un tipo que era jefe de la Falange, que lo pagó, que se murió solo, no hubo que matarlo, dándole goma a la gente y obligando a la gente a trabajar, a empedrar la calle aquella allí, y las palizas. Luego vino atrás, que no era más floja, la Guardia Civil de entonces, amigo, las palizas que daba aquella gente a los infelices que llegaban allí. Una vez llegó del Pinar un señor a algo, porque hay que ir al cuartel de la Guardia Civil, menos mal que la Guardia Civil ha cambiado en ese sentido, ¿no? Ya no se dan, y cuando dan las palizas también las pagan algunos, ¿no? Y llega un pobre señor, Sabino se llamaba, del Pinar, y le dice a un gallego que llega, eso está bien, yo los gallegos les tengo, porque gallego era Franco, ¿no? Y aquí estamos padeciendo las consecuencias de Franco todavía, que no nos habíamos dado de cuenta. Fraga Iribarren fue el que nombró Fraga Iribarren era el ministro de Franco, que llegó a firmar sentencias de muerte. Pues ese fue el que Fraga Iribarren puso a otro Hernández Mancha, no sé qué, que era el jefe, el presidente del Partido Popular. Y luego Rajoy era también con Aznar el ministro de Justicia cuando el Prestigio. O sea, aquí seguimos con los herederos del régimen franquista que nombró a la gente de ellos. Desde luego soy de izquierda. Quizás fue un régimen también complicado para toda España. ¿En La Palma también se sufrió el régimen? ¿El régimen franquista? Ya lo creo. El Tijarafe fue el único pueblo que no sufrió desaparecidos. Todos los demás pueblos, Punta Gorda, 8 o 10 personas, los cazaban como conejos en el monte y allí los mataban. Y los iban a enterrar aprovechando la orografía del terreno de Fuencaliente, que era fácil abrir el hoyo, y a otros pobres de Tijarafe los mandaban a abrir el hoyo, a unos que eran... en Tijarafe ha sido injusto con los alcaldes que ha tenido. Tuvimos un alcalde extraordinario que nos llenó, porque habíamos un político, era don Alonso Pérez Díaz, que era de izquierda, republicano, y fue el que sacó a La Palma del analfabetismo. Cuando yo fui al cuartel, serví en capitanía, y nos encontramos con la sorpresa de que la gente de La Palma, todo el mundo sabía leer y escribir. Pues Tijarafe tenía 7 u 8 escuelas primarias
Y cuando llegamos a Tenerife, los pobres de La Esperanza no sabían firmar. Y entonces un amigo mío que murió ya en Venezuela, de mi misma edad, de Tacoronte, digo, Julián, porque tuvimos muy buena relación en Venezuela, digo, Julián, digo, ¿por qué es este jaleo que dice la gente que los palmeros son más listos que los otros? Dice, los más listos. Dice, lo que ustedes tuvieron en la escuela cuando La Esperanza teníamos que firmar con el dedo. Y todos los empleados, todos los de mi quinta que llegamos allá, fuimos a terminar de prepararnos. Yo serví en capitanía, en Estado Mayor, y allí terminé yo de aprender a escribir a máquina y de prepararme, y la relación con aquella gente que preparaba, que la mayor parte de los oficiales eran también profesores, para terminar de redondear el sueldo. Y yo me crié en aquel ambiente, amigo, allí aquello nos terminó de preparar. Y entonces cuando yo llegué a la le dije, Julián, digo, dice que lo de La Palma, dice, no, lo de La Palma no, lo de La Palma, y yo le decía, yo la deducción que hacía, digo, ¿cómo vamos a ser más listos que los demás si en mi pueblo hay 6 o 7 bobos? Andrés, el de Barraperra, y el otro, dice, bobos, que tuvieron una escuela y nosotros no tuvimos. Esa es. Pues sí, yo lo que sí digo, como decía Neruda, confieso que he vivido. ¿Notó diferencia cuando se fue? ¿Con qué edad se fue de la isla de La Palma, migró? Yo con 28 años. ¿Notó diferencia de España, La Palma, en ese entonces, a cuando puso el pie en Venezuela? Sí, ya lo creo. Yo desde que llegué allí, ya en aquel entonces, en Venezuela, como terminaba de decir don Felipe, había terminado de la época de Pérez Jiménez, ya se estaba yendo ya, pero Pérez Jiménez quería su tierra, quería Venezuela, porque él le propuso a la OEA o algo así de crear un fondo grande, que de Venezuela ya tenía muchos ahorros entonces, pero le puso la infraestructura básica a Venezuela, una red de hospitales regionales grandes. Empezaba por su tierra, que él era andino, en el Táchira, en Barquisimeto, en Oriente, en cada región importante tenían, que sus hospitales siguen todavía funcionando. Después, como él preveía, era un hombre muy preparado, que estudió en Perú, en la universidad más acreditada en aquellos tiempos, que era de Chorrillos, en Perú. Los militares peruanos salían muy preparados. Y él se graduó en la Escuela Militar de Venezuela, la hizo Pérez Jiménez. Las autopistas primeras las empezó a hacer él. O sea, él sí hizo una infraestructura para que el país arrancara, porque Venezuela no tenía carreteras, autopistas ninguna, y eso era un desastre. Aquello, cuando lo dejó el general Gómez, que era el tirano más grande que había allí, bueno, aquello era terrible como se vivía. Y la modernización de Venezuela la inició Pérez Jiménez, nos guste o no nos guste, pero así fue. Pues sí, yo encontré allí una tierra propicia y no le pagaré nunca a Venezuela la acogida que me dio y lo que me enseñó. Allí terminé yo de aprender, y como les dije antes, yo, gracias a Venezuela, pude aquí terminar de prepararme un poquito, que toda mi ambición era estudiar algo, y le debo a la Universidad de La Laguna, que nos dio un año nada más, pero ese año yo traté de aprovecharlo, las notas mías las tengo y dicen que sí aprovechaba. Salía todos los días de Tijarafe en la guagua para llegar arriba a la escuela de idiomas, que donde se daban las clases, y claro, luego para regresar a quedarme en Tijarafe. No tenía dinero para pagar un hotel en Santa Cruz de La Palma, una habitación, pero hice un amigo extraordinario, que era el doctor Álvaro Argani, que él vivía en Breña Baja, y entonces mis compañeros de clase eran la esposa de él, Mercedes, que era la farmacéutica de Breña Baja, y luego lo conocí a él, y entonces ella le contaba, dice, mira, hay un hombre de Tijarafe que viene aquí, dice, él hace un esfuerzo tremendo, pero llega y no puede terminar aquí, dice, vamos a darle la casita que tienen ellos allí en Breña Baja, donde paran los autobuses, vamos a darle la casa esa para que se quede aquí. Y allí me dijeron, dice, mira, aquí está esta casa,
que la tenemos, ya ellos tenían otra casa nueva pegada allí. Esta casa está aquí para cuando los hijos nuestros vienen de vacaciones. Por tanto, tú quédate aquí tranquilo y descansas un poco y luego te vas por la mañana para Tijarafe y vuelves otra vez por la tarde, y así pude terminar. Y los compañeros que yo tenía ahí en esa vez, pues, y luego conocí a ese hombre, que es un hombre importante, que tenía, todavía la farmacia lleva el nombre de él, la que está en el puente allí. Álvaro Organi era del abuelo de él, creo. Y es un hombre extraordinario, a quien conozco y me parece una gran persona. Pues sí, yo no tengo ninguna importancia aquí, soy uno más. Allí vivo ahora como están mis hijos, y yo sé que en los Estados Unidos toda esta gente sale por la mañana, allí hay que trabajar. Allí no hay cuento, ahí no se puede. No hay excusa que valga. No, ahí hay que ir a trabajar. Y todos mis hijos lo tienen que hacer. Entonces sí me doy cuenta que hay algo malo allí, que la persona mayor allí estorba. La riman para un lado, tienen unas casas especiales, no pasan falta de lo necesario. Eso sí que allí le garantizan. Mi madre fue persona mayor allí. Ella lo primero que hizo fue hacerse americana, porque dice, yo aquí voy a morir. Cuando haya otro mejor que este, yo me cambio. Dice, pero por ahora aquí me quedo. Y entonces eso me da mi derecho a tener derecho a residir en Estados Unidos. Así que cuando me sienta mal, puedo ir para allá, que allí puedo estar tranquilo legalmente. En Estados Unidos una residencia es difícil de conseguir. Está un hombre bastante humano. Estados Unidos tiene cosas muy malas, muy feas. Hay estados donde existe la pena de muerte, que yo no puedo estar de acuerdo con eso. Creo que ningún ser humano merece que lo maten así, porque sí. Pero, ¿qué hace un gobernante de un estado? Que él depende de los votos que le hayan dado para elegirlo. Y aquellos mismos votantes le dicen, tienes que usar la silla eléctrica. Yo no sé qué haría una persona de esas. Pues se ve en un compromiso serio. O dejas de ejercer la política, o tienes que matar. Que quizás es más complicado. Sí, eso es momentos muy desagradables para el que sea. ¿Recuerda, don Virgilio, cuando usted en Venezuela compra sus tierras, empieza a cosecharlas y Sí. dice, buen momento, Sí, buena decisión esta que he tomado? Empieza a dar fruto. me pareció que aquello era lo que yo no podía soñar. Me acuerdo que mi tío me iba a ver allá, y cuando él llegaba y veía aquella planicie enorme, 200 y tantas hectáreas, en un sitio privilegiado, a la orilla de un río, o sea, con agua abundante. Y luego era un pueblo que yo no me puedo olvidar de él, porque allí mantengo yo buenas amistades y me trataron muy bien. Y allá hice la obra social mejor que he hecho en mi vida en Venezuela, porque llegamos y nos encontramos con una circunstancia. Casi todos los de la zona de Aroa éramos de La Palma, palmeros, Sí. o de Tenerife, isleños. Isleños. Entonces nosotros teníamos unas pequeñas escuelas primarias, pero amigo, llegó a Venezuela un cura que lo había votado, no lo podía soportar Fidel Castro en Cuba, el padre Sillero. Y me dice, Virgilio, dice, ¿usted no se ha dado cuenta el problema que van a tener ustedes aquí? En un pueblo allí había las escuelitas primarias que le enseñaban a las 4 letritas, y ahí nada más. Estos muchachos de ustedes les quieren dar estudio, ¿no? Dice, ¿a dónde van a ir a estudiar si no hay escuela aquí de bachillerato? Bueno, pues ahí hice de que me quedé feliz cuando vinieron ahora allá y me dijeron que eso está funcionando mejor que cuando yo estaba. Y entre todos poníamos a 1000 bolívares cada uno, y hubo unos constructores de La Gomera que nos ayudaron a hacer el edificio, y ellos estaban ya bastante bien y nos esperaban para irle pagando, y le pagamos todo, y esa gente nos hizo el favor de hacernos el edificio. Luego el padre Sillero, que ya murió el pobre, que está en la península, estaba en la península, llegó, y ese día me acuerdo, no me olvido nunca los detalles. Él era muy minucioso, ya le digo, Fidel Castro no lo resistió en Cuba, por algo sería. Era, a enseñarle a los niños a usar, que aquí nos debieran a nosotros de acostumbrar también, que ahí hay problemas arriba,
con el papel higiénico. Ahora hay gente allí medias mal de la cabeza y ahora todas, y aquí hay algunas también de las que estaba arriba, les parece que las servilletas no estaban acostumbrados a botar papel y a destrozar papel y ahora a esconder las servilletas. Eso lo vivo yo todos los días ahí arriba en el piso tutelado. Les parece una cosa del otro mundo. Nunca habían visto una servilleta. Ahora de golpe le ponen allí un rollo para que coja las credas. ¿Y cómo es ese momento en el que usted, un agricultor de Venezuela que se dedicaba al cultivo de la tierra, establece esas relaciones con personas que fueron importantes para Venezuela y le dijeron, bueno, que quiero que me eches una mano? Sí, pues por la vecindad y la confianza que me tomaron entonces. Y ya el pobre murió, el ministro, el que es ministro. Y yo me pareció que me pagó todo y me pagó cuando él me llamaba, ya que ya yo estaba aquí, y me llamaba, ¿cómo te va? Y él me decía, dice, te puse donde pudiste haber hecho lo que habías querido. Eso me llenaba a mí mucho más, me quedé más contento que si yo no lo puedo llamar y no lo puedo visitar y hablar más con él. Porque usted accedió a su oferta. Sí, yo fui allí a trabajar con él y varios compañeros paisanos me decían allá, dice, yo como tú agarraba, cogía todo eso y me largaba. ¿Con qué cara? Dime cómo lo hago. Para hacer yo eso, una persona que me deposita en mí la confianza que él me depositó, que me dio lo que yo quise. ¿Pero cuál era el motivo por el que le recomendaban a usted que...? La pobre gente ignorante, ¿no? Están los trabajadores de las fincas y eso. Yo agarraba y que algunos lo hicieron. Canalladas de esas, cuando la confianza no se debe nunca regalar. No se debe regalar. Venderla bien me parece que la vendí yo bien. Sí, señor. ¿Y cuándo es el momento en el que Virgilio vuelve a España? Por la causa que acabo de decirles, cuando yo me di cuenta que yo en Miami me fue muy bien también. Porque de Venezuela se fue a Miami. Fue a Miami, sí. Y allí tuve un restaurante enorme que vendía muchísimo porque estaba bien ubicado, lindando con una zona industrial, y entonces allá el tiempo en Estados Unidos vale mucho dinero el tiempo. Y no se podía ir luego a cocinar y a perder el tiempo, y era preferible ir a comprar una comida, una cena barata, que se las vendía yo. La cena era, la mayoría eran cubanos o latinos, mucho arroz y frijoles y para proteínas cerdo o pollo o algo de eso, y venga, 4 o 5 mil libras diarias. Había que levantarse de madrugada y allí yo no dormía. Ahí tenía yo que estar allí cuando se abría aquello, porque allí también había buenos ladrones cocineros y había que tener cuidado. Así que... O sea, que usted no se mantuvo quieto cuando estuvo... No, nunca, ni quiero mantenerme quieto tampoco ahora. Aquí ya le digo, el tiempo mío lo tengo yo cuando me di cuenta que estaba allí en peligro, donde yo estoy, porque veo la demencia senil avanzada. Tomé la determinación que yo quisiera emplear más tiempo allí, a ver si se podía hacer algo con aquella gente. Pero cuando yo veo la gente hablando sola allí y contestándose ella misma, digo, según Rojas Marcos, es el primer demencia senil ya. Digo, me voy de aquí. Entonces yo se lo he dicho al alcalde, digo, yo me voy por las mañanas a caminar. 3, 4 kilómetros diarios, camino todos los días, y luego por la tarde me meto en la biblioteca y allí me encierro. Ejercitar la mente. Claro, que también hace falta. Y mi hijo, desde luego, el mayor, está de acuerdo y me lo dice, no dejes de caminar, y es verdad. Este hombre, o mismo como está aquí, el tío de Manuel, el pobre, pues está, y él va así mismo y todos los días de aquí al Pino, allá caminando. El día que uno se pare, listo, no se puede uno parar. ¿Cuándo vuelve Virgilio a España? Pues ya cuando me di cuenta del detalle de que yo allí no estaba muy cómodo, interrumpiendo a mis hijos, y yo iba a caer ya en que me tuvieran ellos que cuidar y mandarme a lo que llaman allá el home, donde metan a las personas mayores, que le garantizan.
vivienda, un sueldito que le da para comprar su comida y demás, y toda la asistencia médica que necesite. Eso tienen los mayores en Estados Unidos. Pero de todas maneras yo iba a interrumpir a tener que estar allí. Tengo 5 hijos allí en Estados Unidos, entonces iban a estar llevándome para acá. Digo, yo me voy para allá. Todavía yo me sentía más fuerte que ahora. Digo, me voy para allá y a caminar allí en La Palma y tal, pero no me ha pesado. Yo no me arrepiento de lo que he vivido. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guarda Virgilio de toda su experiencia en la vida? Pues la mejor experiencia que guardo es lo que he aprendido. Creo que he aprendido bastante como ser humano, ver los desastres que vi con la guerra civil, aquello fue horrible. Vivir para haber visto lo que pasó en la guerra civil, un hermano en un lado y otro en otro matándose, ojalá que Dios quiera que nunca más nos ocurra eso, porque aquello fue un disparate. Y recuerdo la cantidad de pobres muchachas viudas. Tijarafe llegó a tener como 30 muchachos jóvenes murieron en Tijarafe, y aquella familia que quedó allí con los niños pequeños, los huérfanos de guerra los llamaban. O sea, hasta el nombre molesta oírlo. Ojalá que no vuelva a ocurrir aquello y que esto termine de hallar camino, que no se lo veo. ¿Cómo se vivía aquel entonces? Yo no lo viví. Me gustaría que me ayudase a imaginarme, a dibujarme una estampa de aquel tiempo. De aquel tiempo en Tijarafe, en La Palma. Bueno, aquello fue doloroso porque la escasez de comida fue terrible. Vino el racionamiento, que mi padre tenía una tienda de esas, lo que están haciendo ahora en Cuba. O sea, ¿en qué consistía el racionamiento? El aceite de oliva que tanto tiene España, Franco lo vendía a Inglaterra. Y nos traía un aceite que no servía para nada, de girasol o de semillas o de algo de eso, hasta el extremo de que una vez traer un aceite de colza que mató un montón de gente. Entonces aquí no venía aceite de oliva, eso no supimos qué era. Aceite de oliva, y ahora lo barato que está y eso, que a mí no me falta en casa, pues nada. Y entonces el racionamiento era lo que te daban, 1 kilo de azúcar para el mes, una familia. Mi padre tenía el racionamiento y los comerciantes que tenían ahí tenían el peligro que estaba hay un chiste que no me puedo dejar de echárselo. Estaba la Junta de Abastos al lado del Ayuntamiento Santa Cruz de la Palma, y hay que reírse de algo, hasta de la desgracia hay que reírse. Había un poeta extraordinario, don Domingo Acosta, en Santa Cruz de la Palma, y él dice, esto no puede ser, era de izquierda, de la gente de don Alonso, y le dice a los muchachos, en Santa Cruz de la Palma toda la verdura venía de Beloco y de arriba para abajo, y se traían burros, y entonces estaban aquel montón de burros allí al lado del mercado de Santa Cruz de la Palma, y él llega allí y dice, los poetas, amigos, hay que tener cuidado. Yo conocí varios poetas, don Manuel Verdugo en La Laguna también lo conocí, y Domingo Acosta llega y le dice a los muchachos que estaban allí con aquello, dice, mira, si me consigues un burro muerto te doy 100 pesetas. Y el tipo dice, no, pero usted está loco, ¿qué carajo quiere un burro muerto? Y tú me consigues el burro muerto y te doy 100 pesetas. Entonces había uno allí lleno de moscas y todo malo y tal, y dice, yo creo que allí hay uno que basta que el burro se cae al suelo, y le dice, bueno, tú me ayudas a ponérmelo delante de la Junta de Abastos y te doy 50 pesetas ahora y yo las otras 50 te las doy cuando terminemos. Y llega y le prepara a Domingo Acosta una corbata negra, grande, y se la pone amarrada al burro y le puso un verso. Yo no muero por la patria ni tampoco por el caudillo, muero por la Junta de Abastos que me ha racionado el millo. Ese fue cumbre allí, Domingo Acosta. Yo me acuerdo de verlo vivo todavía. ¿Fueron épocas difíciles? Fueron épocas muy difíciles, sí, desde luego. Y luego pues ya los recuerdos del servicio militar yo los pasé mucho mejor porque ya mi madre estaba en Cuba. ¿Qué sacrificios tiene que hacer una madre por el hijo?
y ella me mandaba de Cuba, no había transferencias de dinero. En un retratito así, ella era buena costurera, me ponía dentro $20 del cuadrito aquel del retrato, lo cosía con la máquina y me los mandaba por correo y todos me llegaron. Ninguno lo detectaron en el correo. Mire, con $20 yo en Tenerife, el año, la quinta mía, yo iba para el mercado con 5 pesetas, me echaba una comida allí tremenda. Y yo lo pasé muy bien allí, tenía una señora de mi pueblo que era viuda de guerra también, la infeliz Maruca. Podía yo ir a comer todos los días a su casa. Sí, ahí hice unas amistades muy buenas en Tenerife que me ayudaron a pasar el servicio militar muy bien. Así que... Vivió, obviamente, la caída de un régimen. Sí. Sí, me pareció que aquello fue un alivio. Y ¿cómo se vivió ese día? El día que murió Franco. Ese día en el que se anuncia por la tele, sí, pues que fallecía. Todo el mundo decía que no, que aquel hombre, que no había manera. Y cuando murió, pues a todo el mundo, ahora, ¿qué hacer ahora? Sin preparar un pueblo que no había... ¿Se vivió así en La Palma? Claro, claro, como no, la inquietud. La Palma, acuérdense que siempre tuvo unos extraordinarios dirigentes políticos, don Alonso y don Pedro Pérez Díaz, que poca gente lo nombra. Don Pedro Pérez Díaz fue el que hizo la ley de cabildos que tenemos, y don Alonso era el hombre que iba, el que conseguía los votos, el dirigente popular que daba la cara en la calle. Mi abuela era seguidora de él y yo me acuerdo una vez verlo vivo en Tijarafe todavía, con un lunar tenía aquí, y los dos hermanos le donaron lo que tenían a su pueblo, que era hombre, el padre de ellos había sido gobernador de Filipinas, un hombre rico, y todo lo que tuvieron. Don Pedro dejó la casa del ayuntamiento actual de Mazo y don Alonso la casa de la cultura. O sea, todo se lo dejaron a su pueblo. Mejor, más patriota. Comparando con los de hoy, creo que aquellos salieron, por lo menos con dignidad, que no tiene precio. ¿Y en la calle cómo se vivía? Entre vecinos. Entre vecinos hubo pugnas. Entre los falangistas y los republicanos hubo pugnas y malas voluntades y malas relaciones y ya digo, porque La Palma vivió la Semana Roja, que La Palma no se rindió cuando el 18 de julio y se aguantó una semana más, y entonces la pobre gente, entre ellos el alcalde de Los Llanos, eso se echaron al monte, diciendo, no, esto dentro de unos días se normaliza y volvemos, y entonces fueron para el monte. Ahí los cazaron como conejos, donde los hallaban los mataban ahí. Y el Tijarafe es el único pueblo que no murió nadie de eso. Pero allí, en Tijarafe también, la represión, pobre gente que eran concejales de Basilio Galván, un hombre extraordinario. Tijarafe no le ha dedicado ni una calle al nombre de Basilio Galván, un hombre que hizo el ayuntamiento que había anterior el que está arriba. Aquel lo hizo Basilio Galván con el material todo traído de Santa Cruz de la Palma al Proís de Tijarafe. Del Proís tengo un gran recuerdo porque fue mi abuelo cuando era alcalde el que hizo el atracadero que está abajo en el Proís. Ese fue mi abuelo cuando era alcalde que lo hizo. Mi abuelo me enseñó mucho, muchas cosas, y entonces también hizo con prestaciones, no había partidas presupuestarias para hacer caminos, no había. El vecino tenía que dar todos los años, no sé si era una semana o algo así, de trabajos para la comunidad. Así que aquí se ha trabajado sin dinero. Ahora, voluntariado, hoy los jóvenes lo entenderían. Yo sí lo entendí porque yo fui a un programa, lo más importante de mi vida, no se los he contado. El viaje que me dio Estados Unidos, antes de yo ir a vivir para allá. Cuando Kennedy era presidente, ya hace años. Él dijo con su gente que era un hombre muy avanzado. Kennedy y la mujer, ahí lo mataron, no cabía allí. Y él dice, no es posible nosotros vivir con tanta riqueza aquí y Latinoamérica muriéndose de hambre.
vamos a poner a funcionar un programa que se llama Alianza para el Progreso. Y entonces ahí vino mi salvación. Les digo a la asociación de Aroa, digo, a ver quién quiere ir para Estados Unidos. Yo, y ahí que no hablan español y tal. Digo, mire, vayan porque si no voy a ir yo. Pues vete si quieres, pero yo para allá no voy. ¿No van? Pues yo voy, me anoto. Y yo no sabía la que me esperaba. Llego y llegamos a Washington, primera llegada a la sede central del gobierno. Y allí nos dijeron, dice, bueno, este programa consiste en darles a conocer a ustedes cómo funciona la agricultura en Estados Unidos. Entonces ustedes ahora van a recorrer todos los Estados Unidos. Y hubo días que había huelga de aviones y en avioneta llegué hasta 30 vuelos en un día. De aquí a allí al pueblito más de Punta Gorda, Tijarazo, ¿no? A Garafía y tal, en avioneta, porque había una huelga de aviones. Y le dimos una vuelta completa. ¿Cuánto vale eso? Nos pagaron hasta sobrepeso, o sea, yo no gasté un centavo, siempre viviendo en casas de granjeros. Y entonces cuando terminamos el recorrido, salir de Washington, bajar por el sur, ir a California, subir por el norte, entrar a Chicago y todo eso, y ver las barbaridades de producción, que aquello es bestial. Los trenes descargando trigo y luego los barcos cargando allí a media carga porque no había fondo y luego afuera terminan de recargar. Todo eso lo estuve viendo y cuando terminamos el viaje dice, bueno, lo más importante lo tenemos que tratar ahora. Este viaje simplemente se olvida pronto y ahí queda. Cuando usted tenga, porque las escuelas de las zonas rurales las manejan los granjeros. Ellos son los que, allí hay maestros y hay gente estudiada allá, porque Estados Unidos hace rato que dejó de tener americanos analfabetos, no tiene muchos, algunos quedan en las zonas marginales y todo eso. Y entonces ellos dirigían las escuelas, dicen, bueno, si usted tiene algún hijo de ustedes que quieran ustedes mandar para acá, porque a mí ya me parecía desde entonces fundamental hablar dos lenguas, por lo menos, ¿no? Inglés y español. Entonces ahí me vino mi disgusto con mi ex señora. Le dije yo a ella, digo, mira, yo voy a mandar a Oscar, el mayor, ya tiene 54 años hoy, para Estados Unidos, que yo sepa dónde va a ir, para casa de Mr. Gay en Pensilvania, que allí está mejor cuidado que en casa, porque allí aquello está bien, muy bien de alimentos, todos los que quiera, y el colegio va a ir a las escuelas que él dirige y tal. Bueno, le digo, bueno, mira, tú quieres ir para Estados Unidos, ya estaba grandecito ya. Había terminado la primaria, estaba estudiando en San Felipe y en la Católica. Y vamos. Y le digo a mi mujer, mira, yo voy a mandar. Tú estás loca, ¿cómo va a estar ese muchacho solo para allá? Digo, pues va para allá que yo sepa dónde va. Lo preparo, me dijeron, entonces estaba todo organizadito, estaba la Pan American funcionando, la línea aérea. Tú lo llevas al aeropuerto y le dices a la aeromoza de tal vuelo que este es el muchacho que va en el programa de Alianza para el Progreso. Se lo entregué a la aeromoza abajo, que hablaba español, y ella se lo entregó allá en Pensilvania, en la casa de Mr. Gay. Estuvo todo el verano allí. Cuando vino ya chapoteaba el inglés y ya y al poco tiempo ya lo mandé otro año y mi mujer no quería y entonces desde entonces vinimos mal y hubo que divorciarse. Vivo divorciado y aquí estamos. Don Virgilio, una historia increíble, la de su vida. Parece mentira que quizás un palmero haya vivido tanto, haya corrido tanto y se haya relacionado tan bien. Sí, sí. Esa es lo que yo le agradezco a quienes me soportaron y quienes me ayudaron en todo eso. Muchísimas gracias por habernos abierto la historia de su vida, por haberla compartido con Canal 11 La Palma. Seguimos a su disposición para que en cualquier momento que usted quiera retomemos la conversación. Yo les agradezco mucho a ustedes y debo tener un agradecimiento especial para este pueblo que me ha tratado muy bien, en especial el alcalde,
que ha sido muy buena gente conmigo, me ha soportado, así que le doy las gracias a Vicente también y a ustedes por el trabajo que están haciendo. Esas gracias quedan dadas al municipio de Punta Gorda, también, como no, a su señor alcalde, y también a todos vosotros por habernos acompañado una semana más en esta vuestra ventana Palabras Mayores. Os invitamos a que la próxima semana continuéis atentos de vuestro televisor, porque prometemos sorprender con más historias. Muchísimas gracias a todos vosotros, queridos amigos de Canal 11 La Palma y Canal 4 Tenerife, porque Canal 11 es La Palma.